Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema, reseña con spoilers del capítulo número 3 de Monarca, la serie que ha producido Apple TV y que hace las veces de spin-off de el Monsterverse, de la película de Isla Calavera y de las distintas apariciones que hemos visto de Godzilla en las últimas películas que desde hace algunos años han ido interconectándose para, bueno, contarnos una historia en donde ha habido ya un crossover con King Kong, y esta serie hace un poco las veces de unión, tratando de contarnos todas las inconsistencias y los espacios vacíos que las películas no han tenido el tiempo para contarnos. En este video voy a comentarles qué me ha parecido el tercer episodio, que ha dejado cosas muy interesantes, y también comentarles un poco lo que me está pareciendo el nivel de esta serie. Creo que ya con 3 episodios se puede tener un panorama un poco más claro, no solamente a nivel visual, sino a nivel narrativo. Antes que nada, me gustaría que dejen su like en el video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube. Suscríbanse al canal si no lo hicieron, que es totalmente gratuito. Y en la descripción de este video van a encontrar el link de Cafecito por si ustedes quieren ingresar y hacer alguna donación al canal, que obviamente será muy bienvenida. Dicho esto, bueno, el tercer capítulo ha explorado un poco más en la historia entre los personajes humanos. A ver, sabemos que son 10 episodios, que hay tiempo todavía para poder ver alguna batalla épica entre los titanes, pero los flashbacks, como yo les había contado la semana pasada, en los 2 capítulos presentación, me parece que son el punto más alto de la serie, porque nos van contando un poco cómo la humanidad fue teniendo contacto con los titanes, y fundamentalmente con Godzilla, ¿no? Este capítulo nos ha mostrado el primer encuentro oficial, digamos, entre el ejército de los Estados Unidos y Godzilla. Pero el episodio arranca con el escape de Lee Shaw, yendo un poco al presente, el personaje de Kurt Russell, que junto con Katie Kentaro, bueno, se escapan de esta especie de casa de retiro donde Monarca lo había retirado casi a la fuerza o obligatoriamente para, bueno, poder encontrar rastros de dónde fue y si está vivo el padre de Kentaro y de Kate, que recordamos ha tenido una doble vida, 2 familias, una en los Estados Unidos y una familia paralela en el Japón, y nos trasladamos justamente desde Japón hasta Corea del Sur y de ahí viajar a los Estados Unidos. Obviamente que hay un montón de situaciones convenientes. Lee tiene un amigo en la frontera o en la aduana de Corea del Sur que es el que logra que ellos puedan escaparse de esa frontera sin necesitar presentar ningún tipo de documento. Ya cuando suben a este barco carguero que los saca del Japón y que los lleva eh, a Corea, no hay mayores explicaciones de cómo ellos pueden de incógnito poder abordar este barco. Situaciones convenientes, pero que sí hacen avanzar a la narrativa. Y en forma paralela tenemos los flashbacks, donde ahí sí tenemos a Bill Randa, donde tenemos a Keiko, que es abuela de Kate, y a un joven Lee Shaw. Yo quiero hablar un poco del cast. Lo he mencionado un poco por arriba en los 2 capítulos presentaciones, pero me ha parecido un gran acierto que Wyatt Russell, el hijo de Kurt Russell, haga de Kurt joven, es decir, de Lee Shaw joven, porque son idénticos, son realmente idénticos y son un calco en los gestos, porque no basta solamente con que se parezcan estéticamente, sino que los modos y la forma de hablar y de expresarse y de caminar son idénticas. Esto me pareció algo fenomenal. Me gusta mucho lo que la serie está mostrando en los flashbacks, porque ahí sí podemos ver cómo Bill Randa junto con Keiko y con el joven Lee Shaw, bueno, le presentan un poco al ejército de los Estados Unidos lo que ellos han descubierto, una enorme huella de Godzilla. Pero claro, obviamente el general a cargo de esa división del ejército quiere más pruebas, y sabemos que estamos durante el periodo de los años 50, específicamente transcurre en el año 54, todo el flashback que nos muestran en este capítulo, donde Estados Unidos está liberando la Guerra Fría después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial con la Unión Soviética, ¿no? Y sabemos que estos 2 países compitieron para ver quién desarrollaba una bomba H, en ese entonces era bomba H todavía, o bomba atómica, cada vez más poderosa. Esto obviamente empieza a desarrollar una información que el gobierno de los Estados Unidos empieza a obtener de quiénes son estas criaturas, de qué están hechas o qué es lo que emanan, que es radiación. A ver, emiten radiación, sí, pero buscan radiación para alimentarse. Sabemos que los titanes se alimentan de la radiación que el planeta Tierra, cuando era todavía muy primitivo, emanaba. Y yéndonos un poco
ya sea en la década del 50 o viniendo al presente, la única fuente de alimento que estos titanes tienen son los elementos construidos por el hombre, más allá de alguna emisión natural, radioactiva. Lo que los titanes pueden llegar a encontrar, y esto sí lo han mostrado en las películas, son plantas nucleares o plantas hidroeléctricas donde puedan llegar a encontrar ese alimento que necesitan. Lo que me gustó mucho del capítulo es la aparición de Godzilla, ¿no? Porque se lo rastrea hasta un atolón donde se pone una bomba atómica. Me gustó mucho el detalle de que está la imagen de Godzilla pintada en esta bomba H, ¿no? Y tachada como si fuese una carnada para que él pueda salir del océano, ¿no? Y sea atraído por esa fuente de alimento. La secuencia de la aparición de Godzilla es realmente maravillosa. Todo lo que nos han mostrado en esa escena es típico de lo que hacía los Estados Unidos para hacer las pruebas nucleares. ¿Se solían hacer en los atolones? Sí, hay varias detonaciones que se han hecho en el Pacífico, pero también el hecho de que estén todos sentados en sillas a una distancia prudencial para ver los efectos de la bomba, pero acá con el aditivo de poder ver a Godzilla emerger de las profundidades. Preguntas que ellos se van haciendo. ¿Por qué tiene una coraza? ¿Por qué necesita tener una armadura Godzilla? Sabemos que tiene toda una hilera de púas que va por su espalda y que tiene una especie de armadura. Un poco lo que Keiko plantea es para protegerse de nosotros, pero después vamos a descubrir que en realidad es porque también necesita protegerse de otros titanes a los que él va enfrentando. La secuencia del CGI de la aparición de Godzilla me pareció buenísima. Puede haber algún pequeño detalle en cuanto a la espuma del océano cuando él emerge, pero es genial ver ese plano donde Godzilla se queda mirando la bomba H que el ejército de los Estados Unidos detona en contra de lo que del arreglo que habían llegado entre Li Shao, este general, y Keiko. Sabemos que pese a que el gobierno de los Estados Unidos cree que destruyó a Godzilla, lo que hace la detonación atómica es alimentarlo. Sí noté un detalle, y esto me gustaría que lo comenten ustedes después en la caja de comentarios, es que el Godzilla que emerge parece no ser tan grande como el que hemos visto en la película. Es mucho más parecido al de los seriales japoneses. Fíjense en la escena donde se lo ve de frente, tiene hasta los brazos como más pequeños, ¿no? Y la caja es como más chica. Es como que todavía no ha absorbido la radiación suficiente para transformarse en el monstruo que vemos en las películas. Es imponente, es una cosa impresionante, pero no es tan grande como el que hemos visto en las películas, ¿no? Esto me parece un detalle muy interesante porque a medida que vayan pasando los años, y estamos en la década de los 50 y han pasado 50 años hasta el periodo del día G, que es cuando Godzilla llegó a Chicago y se dio a conocer hacia todo el mundo, recordando que en este periodo temporal de la serie, todos los titanes, y fundamentalmente Godzilla, han sido ya tomados como algo natural por parte de la humanidad, fundamentalmente en Japón. Yo lo contaba en el video de la semana pasada. Esto es algo que es buenísimo, algo que se naturalizó como lo hemos visto en las distintas películas japonesas de Godzilla, pero también en Pacific Rim, donde es totalmente natural la aparición de estas criaturas acuáticas que pelean contra estos gigantes de hierro, ¿no? Y es algo totalmente natural, es algo que no sorprende a la humanidad, ya lo tienen totalmente asumido. Esto me pareció muy bueno, me parece que la narrativa de los personajes humanos está bien lograda. Es una discusión que se ha puesto sobre la mesa varias veces, yo también lo mencioné en el video de la semana pasada, que uno cuando ve una película de monstruos lo que quiere ver es a los dos monstruos destruirlo todo y matarse a piñas. Es cierto, pero en una serie no puede pasar eso. Y también por temas presupuestarios no pueden aparecer estas criaturas en todo el metraje porque sería por las nubes el costo del producto. Sí podemos verlo a Godzilla, sí podemos ver a un titán de hielo cuando el grupo ya en el presente llegan a las montañas ya dentro del territorio de los Estados Unidos tratando de rastrear lo que fue el accidente del avión donde estaba el padre de Kentaro y de Katie, donde se encuentra el cadáver de un piloto y donde también se encuentra una especie de campamento. No hay rastros del padre de Katie, de Kentaro. Uno intuye que ha sobrevivido, alguien que era muy amigo también de Lee Shao, y ahí sí podemos ver la aparición de un titán de hielo. No tan grande como Godzilla, más pequeño. Esto también nos pone
un poco en contexto, no todos son grandes como Godzilla u otros titanes que hemos visto en las películas, sino que hay de distintos tamaños. Lo habíamos visto en esta especie de criatura tipo dragón voladora también en el capítulo de la semana pasada. Me gustó mucho el hecho de que cuando él congela el avión y al piloto coreano, amigo de Lee Show, no lo hace eh, exhalando hielo para congelarlo, sino absorbiendo la energía del avión y ahí poder catalizarlo y utilizar sus poderes para congelarlo al piloto y al avión. Esto me pareció un detalle no menor porque es una cualidad de los titanes, que todas las habilidades y todos los poderes que tienen, cada uno en distintos territorios, lo adquieren cuando absorben energía, todo tipo de energía. Por eso yo al principio decía, viven gracias a la radiación, pero también muchos de ellos absorben otro tipo de energía. Este avión obviamente no tenía radioactividad, pero sí absorbió la energía de los motores para poder emanar ese aliento congelante que, bueno, lo terminó inutilizando el avión y dejando a los tres protagonistas cara a cara con esta criatura. Me gustó mucho el diseño, es una mezcla de lobo y hasta de topo, diría yo, porque tiene como unos tentáculos parecidos a los topos, ¿no? Como en la boca, unas pequeñas barbas, ¿no? Esto tiene lógica si uno entiende que esta criatura salió de las profundidades del hielo, es decir, no es una criatura que estaba en la superficie, sino que salió desde las profundidades del hielo. Me pareció un capítulo muy interesante, creo que el punto más alto tiene que ver con el flashback, haberlo visto a Godzilla, pero también habernos presentado ya en este tercer capítulo otro titán, porque en el capítulo de la semana pasada habíamos visto a este dragón volador, habíamos tenido un flashback donde aparecía Godzilla y acá lo hemos visto también a modo de flashback a Gojira, pero por otro lado nos siguen presentando y siguen expandiendo el lore de las distintas criaturas o de los distintos titanes en distintas partes del mundo que van apareciendo. Me gusta mucho el personaje de Lee Xiao, me gusta más la versión joven que la versión de Kurt Russell, ¿no? Tiene obviamente algunas conveniencias y un formato. Por ahí leí que mucha gente lo veía parecido a lo que era la serie de Stargate. Bueno, puede ser que tenga alguna similitud con una temática totalmente diferente, pero me parece que va a tener algunos capítulos más oscuros y este creo que después de la presentación que habíamos tenido está bien y está a la altura y creo que el CGI, que es lo que uno más allá de la historia de los personajes, que a mí me gusta y mucho lo que presentan, uno pone bajo la lupa el CGI porque son criaturas muy importantes, está bien hasta ahora. Hasta ahora creo que ha cumplido y me parece que ha sido un capítulo muy interesante donde se han plantado cosas que me parece se van a seguir desarrollando en el episodio de la semana que viene. Me gustaría que comenten qué les ha parecido el capítulo, qué les parece el CGI, el diseño de los titanes, qué les pareció el Godzilla que vimos en este flashback y esta criatura, este titán de hielo que ha aparecido en las montañas. Y comenten también qué les parece la historia de los personajes humanos, de los flashbacks, de la versión actual de muchos de ellos. Llenen la caja de comentarios, me interesa mucho lo que tienen para decir. Suscríbanse al canal, que es totalmente gratuito. No se olviden de dejar el like porque es muy importante para que este video se viralice y llegue a más personas. Y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chao.